tenemos preparado un editorial sobre el escándalo por los sobreprecios, y la idea es que tienen el mismo perfume fétido de los cuadernos de la corrupción. Lo voy a desarrollar en un minuto más, pero ya está Patricia Bullrich para conversar con nosotros. ¿Por qué? Porque se ha incorporado en las últimas horas en la Argentina, lo acaba de proponer la ministra de Seguridad, un concepto que se llama ciberpatrullaje del humor social. Vamos de nuevo, ciberpatrullaje del humor social. Mis compañeros dicen, preocupante. Me dicen, poné en el graph, preocupante. Yo digo, ¿cómo preocupante? Esto, si no lo explican bien, me parece escandaloso. Buenas noches a todos. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Martín. Hola. Buenas noches, Federico. ¿Algo para decir antes de saludar a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Sí, vos mencionabas la palabra preocupante, y de verdad que me resulta preocupante. Vos sabés que Sabina Frederick es antropóloga, y cuando está en el llano, uno la supone estructuralista, cultora de Levi Strauss, denuncia, digamos, el control social, ¿no?, el discurso de Foucault. Ahora es notable, cuando llegan al poder se ponen estalinistas como Diana Conti y se dedican a hacer este control social, este ciberpatrullaje que consiste en espiar las redes sociales para ver el humor social. ¿Estás seguro? Bueno, quiero decir, esto lo vimos en China. Dame un segundo, Sí. a ver, primero, antes de... Yo tengo la misma sospecha, Pero ¿qué fue exactamente lo que dijo la ministra de Seguridad? Ahora, por favor. El ciberpatrullaje no es ciberespionaje, es ciberpatrullaje. Lo que se hace es un rastreo por lo que es público en las redes. Las fuerzas federales solo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social, no todo. Las razones por las cuales el ciberpatrullaje nos parece un indicador, no el único, pero es un indicador, es que la gente está mucho tiempo en la casa, está mucho tiempo haciendo uso de las redes, incita muchas veces a la violencia, lo cual no quiere decir que la ejerza. Lo venimos advirtiendo hace tiempo. ¿Cuál es el rol que tenemos que tener los periodistas? En las pandemias crece la corrupción, en general. En las pandemias crece la tentación de un Estado vigilante y autoritario. ¿Crece la tentación, Luciana? Bueno, a ver, la idea de ciberataque, por ejemplo, para proteger a la niñez y a la adolescencia, o el ciberpatrullaje está muy instalada porque casos de pederastia, de grooming, de intentos de adultos que se hacen pasar por menores de edad, entonces usan las redes sociales para atraerlos. Ahora, son delitos tipificados en los códigos penales de los países y el ciberpatrullaje que existe, el ciberpatrolling existe en distintos países del mundo, está rastreando esos delitos tipificados por el Código Penal. Lo que plantea la ministra parece ser otra cosa, es un ciberpatrullaje de redes sociales públicas y de conversaciones y del humor social, que hasta el momento no está tipificado como delito. Bueno, hay que... Claro, Luis, a mí sí. me parece que hay un punto que es central. La ministra no aclara qué significa ciberpatrullar el humor social. Por una cosa son delitos, como bien decía Pero Luciana. ¿cómo me vas a ciberpatrullar el humor social? Exactamente. A ver, empecemos, no, muchachos. ¿Quién está violando o quién está poniendo en riesgo la paz social, el humor social? ¿Quién mide el humor social? Es sujeto a la interpretación del Estado. Absolutamente. No, con esa idea, el Estado interpreta que tenemos que comprar rápido y caro. El Estado interpreta que privilegiamos la salud y entonces la economía la podemos empezar a discutir, no sé, dentro de 2 años, Martín. O sea, no podemos dejar todo al arbitrio de lo que le parezca al Estado. Esto es un gran hermano auténtico. Es peor porque en algunos estados más totalitarios, vos mencionabas el caso de China recién, se utiliza ese ciberpatrullaje inclusive para combatir la pandemia. Entonces vos, por ejemplo, ves, no esperás a que se hagan los test, sino que lo que empezás a ver son en las redes sociales la gente que manifiesta determinados síntomas y vas corriendo atrás de la manifestación social del síntoma, no atrás de del test, que por ahí te llega tarde. Pero acá ni siquiera usamos eso. A ver, acá ni siquiera para eso lo utilizamos. Entiendo. Hay una serie de tweets que escribió Patricia Bullrich. Después los vamos a poner en pantalla, o Hugo Machiavelli me comentará, porque seguramente tiene otra información de último momento. Movamos el programa, me van llamando, me van avisando. Si salimos desprolijos me dicen. Patricia Bullrich, buenas noches. Todo el equipo de Mirá, lo que te digo, saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué interpreta usted sobre qué significa el patrullaje del humor social en el medio de la pandemia?
Bueno, el humor social no es un delito, no está tipificado en ningún código. El ciberpatrullaje es una herramienta del ciberdelito. El delito se puede expresar de manera física en las calles o se puede expresar en las redes. El ciberpatrullaje lo que tiene que hacer es perseguir delitos concretos codificados en los, digamos, que estén en los códigos. Ejemplo, amenazas, ejemplo, intimidación pública contra la salud, ejemplo, terrorismo, ejemplo, venta de drogas, bullying, grooming. Es decir, que ¿cómo se hace el ciberpatrullaje? El ciberpatrullaje se hace con palabras claves. Si la palabra clave que yo pongo es cacerolazo o Alberto Fernández, voy a recibir con esas palabras claves el humor social que hay sobre cacerolazos o sobre Alberto Fernández. Eso es persecución política, eso es espionaje, y eso sí, el humor social se mide con una encuesta, no con herramientas del ciberdelito. ¿Qué palabras tiene que utilizar el ciberpatrullaje? Por ejemplo, tiene que utilizar la palabra matar, te voy a matar, venta de drogas, violencia sexual hacia adolescentes, todas aquellas palabras claves que tienen que ver con la búsqueda de los delitos. Ahí se perdió. Una pregunta que yo tenía para... Cuando lo recuperemos me avisa. Es, ¿quiénes controlan a los ciberpatrullantes, digamos? Bueno, la ministra Frederick lo que dice es las fuerzas de seguridad, lo cual, que para mí era una pregunta para hacerle a Patricia Bullrich, que ella fue la jefa de las fuerzas de seguridad, jefa política. Recuperemos cuando podamos, chicos. Sí. ¿Cuán preparadas están? ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué es lo que son capaces de mirar? ¿Y a dónde persiguen? ¿Y qué decías vos, Fede? Mirá, hay que mirar lo que está pasando en el mundo ahora, en este momento. Sí. En Hungría, en este momento, en Budapest, se está reprimiendo a la gente, a los mayores de 50 años, directamente los están agarrando, los suben en celulares y se los llevan. Están pegando a la gente. Quiero decir, entre el ciberpatrullaje y el patrullaje hay un paso muy cortito. Hay un paso muy cortito. Sí. Ya recuperamos a Patricia Bullrich. ¿Hay un paso muy cortito o no, Luciana? ¿Qué querías decir sobre el ciberpatrullaje? No, si uno piensa, la ministra habló de redes sociales públicas. El ciberpatrullaje se suele aplicar a las redes sociales, a la deep web, a esos lugares recónditos de Internet donde distintos tipos de delitos que usan la Internet para canalizarse se ocultan, ¿no? Claro, o sea, ¿para qué? ¿Ciberpatrullaje para qué? Patricia, ¿usted lo cuestiona? ¿Plantea que hay que hacerlo con mucho cuidado? ¿Lo aprueba o piensa que es un escándalo? Necesito entender. No, estoy totalmente en contra de hacer ciberpatrullaje sobre el humor social. El ciberpatrullaje se hace sobre delitos concretos y tiene que tener un registro de cuáles son las palabras claves que utilizan las fuerzas de seguridad. Las palabras claves para hacer ciberpatrullaje tienen que estar relacionadas a delitos concretos. Te voy a matar, voy a poner bomba, todo tipo de palabras que tengan que ver con la búsqueda de delitos. Y como bien dijo... Perdón, si mal no recuerdo, ustedes usaron algún instrumento parecido a ese, ¿no? ¿En algún momento? Nosotros teníamos una dirección de ciberdelito. La dirección de ciberdelito perseguía delitos. Es decir, hicimos muchísimos casos de grooming, muchísimos casos de bullying, muchísimos casos de amenazas de bomba contra escuelas, amenazas contra el presidente o contra cualquier funcionario, situaciones en las que uno encontraba acciones terroristas. Y también está la deep web, donde se venden drogas, se venden armas. Ese es el mecanismo del ciberdelito que puede utilizar el ciberpatrullaje, pero siempre con un protocolo y con palabras claves que van a los delitos tipificados en el Código Penal, que luego inmediatamente se le avisa a un fiscal o a un juez. Un segundito, señor director, acompáñeme por favor que me voy a acercar a Federico. Discúlpeme que la interrumpe, Patricia. Tenías una pregunta para Patricia, ¿no? Sí, me acaba de llegar un comunicado de los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, las comisiones de libertad de expresión y comunicaciones informática, que manifiestan su preocupación por las expresiones de las autoridades del Ministerio de Seguridad que declararon que
todas las fuerzas realizan ciberpatrullaje en las redes sociales para detectar el humor social. Yo lo que quiero saber, Patricia Bullrich, es si orgánicamente Juntos por el Cambio está pensando en hacer algo. Bueno, los interbloques, por supuesto que ya lo han expresado. Yo he tomado una posición pública recién hace un rato, tenemos muchísimas expresiones públicas y sin duda que nos vamos a comunicar con los presidentes de los partidos y la mesa de Juntos por el Cambio para tener una posición. Esto además va conjuntamente con una declaración de confianza de Telam, que y una... Claudio Jacqueline fuera de aire cuando empezamos el programa, pero por favor aclárenos, Patricia, de qué se trata. La declaración de confianza de Telam es la confianza de quienes son aquellos que dicen las cosas de manera correcta. Evidentemente acá hay un pensamiento correcto y un pensamiento incorrecto. Todo aquel que tiene una posición distinta a la posición del gobierno entraría en el campo de la desconfianza. Si entramos en el campo de la desconfianza y medimos el humor social, estamos entrando a una política de represión de la opinión, totalmente distinta a la represión de los delitos. Entonces, esto que ha dicho la ministra es absolutamente ilegal y es espionaje. No se puede... Ilegal y espionaje. Absolutamente. Acá lo que nosotros, si queremos medir el humor social, se hace una encuesta. Usted hace una encuesta y dice, bueno, el humor social es este, a partir de esto yo tomo decisiones, pero utilizar las fuerzas de seguridad federales para, en vez de perseguir delitos, analizar el humor social, eso en cualquier parte del mundo, y en Hungría, como bien lo acaban de decir, eso no es ciberpatrullaje, eso no es ciberdelito, eso es ciber... Sí, Patricia, usted fue jefa de las Fuerzas Federales de Seguridad. ¿Qué significa darle esta potestad a las fuerzas de seguridad y cuál es el riesgo de que las fuerzas de seguridad estén haciendo un ciberpatrullaje para medir el humor social? Bueno, no es un problema de la fuerza de seguridad, es un problema de la orden política. Si a la fuerza de seguridad le dicen ponga tales palabras claves, va a tener usted operadores que lo que van a hacer es ponerle esas palabras claves y le van a dar un informe sobre las palabras que usted consideró. Cacerolazo, digamos, soy troll de Macri, no me gusta esta posición del ministerio, o no estoy de acuerdo con la cuarentena, lo que sea, lo que usted quiera. Lo que le van a hacer la fuerza de seguridad es, a partir de esas palabras claves, es darle un informe y decirle hay tantas personas que están hablando de esto, hay tantas personas que esto es tendencia, esto tiene tantas, y después usted puede ir y decir, averígüeme los IP y cuáles son los nombres, los apellidos y las computadoras donde salieron esos mensajes. Una pregunta más. Eso, acaba de decir que es delito lo que hace la ministra, de disponer este espionaje. ¿Significa que van a presentar alguna denuncia, además de pedir este informe y de condenar esto? Claro, muy bien. Bueno, yo antes de hacer una denuncia a la ministra, diría que aclare, porque como ella es antropóloga, quizás utilizó un término académico y tiene un protocolo claro donde las palabras que está utilizando son las que yo le digo, son para perseguir delitos, por ejemplo, saqueos, posibles saqueos que puede constituir un delito y tener una alerta. Entonces, no me parece hoy adecuado plantearle una denuncia penal, sino primero que haya una aclaración de parte de la ministra. Está claro. ¿Cuál es el protocolo que está utilizando para este trabajo? Está claro. Patricia, usted viene denunciando fuertemente y quejándose por lo que está pasando con los sobreprecios en los alimentos, en salud. Bueno, vi un tuit suyo que decía, hay más de 1000 contrataciones públicas. Antes de empezar a hablar de eso, nosotros, en este caso yo, tengo la teoría de que hay un perfume a los cuadernos de la corrupción acá. Hay siempre los mismos proveedores, mesas de empresarios. Martín, mesa, ¿te suena? Mesa empresario, la camarita de la obra pública, la camarita de la alimentación. Acá es peor porque hay una mesa de intermediarios, ni siquiera la mesa de los empresarios. Ojalá hubiera una mesa de empresarios. A mí me parece que tiraron de un hilo, empezaron a...
estamos tirando un hilo y de ese hilo que tiramos sale una manada de elefantes, pero tiene el perfume de los cuadernos de la corrupción, pero muy impregnado. ¿Coincidís con eso? Totalmente. Además empezaron a saltar casos, el alcohol en gel, los vasos descartables. ¿Viste? Es decir, cada uno que agarra una resolución y decide comparar esa resolución contra precios, por ejemplo, del mercado que están en el Mercado Libre o en algún otro sitio de internet, encuentra sobreprecio. Bueno, y a propósito de eso, Hugo Machiavelli tiene información. Ahora seguimos hablando con Patricia Bullrich sobre esto, pero no quiero dejar de incorporar datos muy actuales sobre lo que está pasando con esto. Hugo, tu información, atención, vamos. Luis, atención porque el fiscal que investiga las causas de los sobreprecios avanzó concretamente en dos sentidos. Por un lado, le pidió a la Inspección General de Justicia los datos de estas empresas intermediarias. Quiere conocer bien cómo funcionan, en qué lugares, esto que vos decías, las direcciones coincidentes. Por otro lado, pidió a Desarrollo Social los expedientes de las licitaciones. ¿Por qué, Luis? Porque hay dudas respecto a si ya se cerraron las licitaciones, hubo pagos, no hubo pagos, y aparecen datos muy sobresalientes. Por ejemplo, la empresa Forain nunca vendió alimentos, ni siquiera como intermediarias. Una empresa dedicada a la limpieza... No, pará. Sí. A ver, Martín, no puede ser. No, la empresa vendía alimentos y vendió fideos y... Se dedicaba, mirá, fuimos siguiendo los antecedentes. Se creó en 2005, de acuerdo al estatuto, se creó para actividades vinculadas con la limpieza. Y también, por ejemplo, después se amplió para actividades como destapes cloacales. Prestó servicios al Estado, eso es cierto, pero nunca no puede ser. En la provisión de alimentos. Yo leí esa información, leí el título solamente, la escribió Nicolás Pizzi en Infobae. Yo a Nicolás le tengo mucho respeto y sé que, o sea, que cuando publica algo es así. Así que una empresa que vendió alimentos con sobreprecios no es una empresa de limpieza, no es una empresa de alimentos ni proveedora, sino una empresa de limpieza. Una empresa de limpieza que fue ampliando sus actividades, la sociedad dedicada a la limpieza, al destape de cloacas, dos elementos que nada tienen que ver con la industria alimenticia. Y un dato, tiene la sede en la calle San Martín, cerca de Plaza de Mayo, al lado de Teilem, otras de las 6 empresas investigadas, Luis. Aparece vendiendo concretamente esta empresa dedicada a la limpieza fideos semolados y lentejas secas. Pero la duda es, ¿el Estado pagó por esto? ¿El Estado recibió los alimentos? ¿Se puede volver al punto cero o no? Bueno, la justicia federal está avanzando para determinar en qué situación está. Desde lo formal, esto no se hizo. Sin embargo, una de las empresas salió a decir que ya le entregaron alimentos al Estado, con lo cual eso significaría un delito que complica a funcionarios y también a empresarios. Gracias, Hugo. Patricia Bullrich, su mirada sobre esto, por favor. Bueno, yo creo que las emergencias y compras directas y rápidas son siempre un agujero negro. Es absolutamente fundamental que el Estado tenga mecanismos de control, mecanismos de compra por licitación, mecanismos de transparencia, cuidarse mucho con los precios. Y fíjese, por ejemplo, acá uno encuentra que hay como 50 reparticiones que compran alcohol en gel, todas a distintos precios, todas de manera diferente, en vez de hacer lo que hacíamos nosotros, que era el Ministerio de Organización decía, bueno, ¿quiénes son los que necesitan alcohol en gel? Entonces, todos los ministerios nos colgábamos a una misma licitación y todos conseguíamos, en consecuencia, el mejor precio. Todos aquellos que eran cosas que se utilizaban de manera permanente o que se necesitaban. Había algunas cosas, por supuesto, que eran específicas. Había algunas cosas, por supuesto, que eran específicas. En el Estado hay como muchos enquistados, que son los que toda la vida le han vendido al Estado, los que siempre están ahí, los que no son directamente los proveedores. Uno tiene que saltear a esos intermediarios e ir directamente a los proveedores, ir directamente a las fábricas para poder conseguir buenos precios. Entonces, hay que tener cuidado. Seguramente algunos lo han hecho de buena fe por la emergencia,
pero otros, como el caso que conocimos de la venta de las empresas de Calvo, que ya las conocía porque él fue jefe de seguridad del municipio de Almirante Brown y tuvo un caso de coima con la empresa de seguridad del parque industrial de Bursaco, y luego estas empresas tienen sus depósitos en ese parque. Así que él las conocía. Entonces, acá hoy yo le mandé al presidente las 1000 compras directas, pues son 2 compras directas que hay hoy, hay en marzo y en abril. Bueno, miren una por una. Y no es solamente precios máximos, los precios de referencia, porque en realidad el Estado, cuando compra, debe conseguir a un precio distinto al que vende un supermercado o un almacén. Claro, mayorista. Eso que los precios máximos de venta al público es una engaña pichanga. Tiene que venderse. Claro. Tiene que buscar el precio mayorista. Pero ni siquiera mayorista, tiene que conseguir el precio de fábrica. Póngale mayorista, pero nunca minorista, porque el minorista está pagando el alquiler, la luz, los empleados que tiene, todo la logística de un supermercado. Entonces, o la logística de un almacén, tiene un precio distinto. Entonces, ni siquiera la referencia del precio cuidado, yo lo pondría más bajo, le diría a Alberto Fernández que cambie la resolución que sacó ayer, poniendo que el precio es el precio de referencia de un comerciante, y lo pondría un porcentaje abajo de ese precio del comerciante, porque el comerciante tiene que ganar, tiene que vivir. Un segundito, poneme el ejemplo, Martín. Un ejemplo, me contaba ayer Ceci Bufflet que el mismo aceite que el Estado había pagado 157 pesos, ella lo chequeó con varios supermercados grandes, los supermercados se lo compran a los productores a 95 pesos. No, me parece un chiste. Patricia Bullrich, la última pregunta, y agradeciéndole el tiempo. ¿Estamos ante un Estado bobo? Ayer Diego Cabot planteaba esta idea. ¿Estamos ante un Estado bobo o ante un Estado cómplice? No, bueno, yo creo que hubo una reacción rápida, echaron 15 funcionarios, salvamos al ministro, más allá de que firmó la resolución, todos salvamos al ministro, dijimos, bueno, démosle al ministro por su trayectoria y por su historia la posibilidad de no haber tenido el tiempo de analizar esto en el caso de esta grande, pero evidentemente lo que es fundamental es que en una emergencia las cosas hay que ponerles más de 2 ojos, hay que ponerle 4 ojos, hay que mirar mucho más y pongamos, y nosotros creo que desde la oposición también tenemos que estar mirando, como lo hizo el periodismo, todo esto para que no haya vivos. Yo no estoy hablando de un Estado cómplice, me parece que sería todavía una definición demasiado extendida en un momento de una situación tan compleja. La reacción fue rápida, esperemos que ahora revisen todas y cada una de las licitaciones y que cambie, presidente, el tema del precio cuidado. No, es más bajo del precio cuidado. El precio cuidado lo compro yo acá en la esquina. Y hay toda una cadena de gente que gana dinero. Entonces el Estado tiene que comprar mejor. Utilicen las plataformas que dejó el ministro Ibarra, la plataforma Comprar, la posibilidad de hacer compras donde todos nos uníamos a una compra, que era realmente interesante. Perdón, ¿qué pasó, Patricia Bullrich? Era un ringtone. Perdón, que estamos... No, porque en este programa pasan un montón de cosas, ¿eh? Enseguida va a ver lo que fue ayer, una especie de summit de la alimentación, no vamos a hablar de... ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Estamos en una tecnología donde estamos comprando todo. Bueno. Estamos a la vez tratando de utilizar el Skype, y el Skype suena el teléfono en la computadora. Pero estamos bastante bien, bastante prolijos salimos. Gracias, Patricia Bullrich. Gracias a usted. Bueno, ¿me acompañan con esto que era el plan original? El escándalo de los sobreprecios para mí tiene el mismo perfume de los cuadernos de la corrupción. En las redes sociales